Buen día. No existe una persona que no haya experimentado algún día la falta de estimulación para iniciar su día. Y en ese sentido, la estimulación temprana, si a mí me lo preguntan, es la primera vacuna que puede recibir un individuo que nutra el capital humano, es decir, los recursos y las herramientas con las que va a contar ese individuo para afrontar el día. Ha tomado un tiempo en darle un especial valor a la importancia que juegan los adultos y todo fenómeno que acompañe particularmente al ser humano en una etapa que más que crítica es sensible, tanto positiva como negativamente, durante los primeros 3 años de vida. Y es que en los fenómenos complejos como es el cerebro, es difícil predecir la causa que origina ciertos trastornos. Particularmente en los trastornos mentales, emocionales y de conducta, no vamos a encontrar esta triada ecológica, una causa que explique por completo el por qué se desarrolló un determinado trastorno mental, emocional o de conducta. Y sin embargo, el día de hoy quiero hacer énfasis en por qué es tan importante la estimulación temprana para la resiliencia infantil desde una perspectiva del neurodesarrollo. Y probablemente la estimulación temprana es como la imagen que observamos ahí. Es una parvada de pajaritos donde no estamos seguros si la parvada en su conjunto se mueve sincronizada, si tampoco estamos seguros si es una sola ave la que dirige todo o simplemente es un sistema complejo que logra adaptarse a los cambios del viento. Lo que sí puedo decirles es que la estimulación temprana va a jugar un papel importante para la adaptación de ese cerebro en el futuro. Bien, esta es la agenda que vamos a revisar. Insisto, desde una perspectiva del neurodesarrollo, quiero conectar los patrones de crecimiento que potencialmente puedan hacer resiliente a un cerebro en los primeros 3 años de vida a través de algo que conocemos como sincronización bioconductual y cómo la estimulación temprana pues es uno de los bastiones más importantes para promoverla. Bien, en un primer momento me parece pertinente hacer un análisis de algunos conceptos, en especial los que se relacionan a la enfermedad mental, trastorno mental y a la salud mental. ¿Y por qué creo pertinente hacer una revisión? Miren, como pueden ver en esta diapositiva, que prometo que es la que más tiene texto, la salud es un estado utópico en el cual la persona obtiene un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un estado al cual aspiramos todos, pero que hasta el momento ningún ser humano ha fallecido porque era extremadamente saludable. Probablemente la definición más cercana a la salud pues es justamente la salud mental, en la cual una persona, vamos a decir en términos coloquiales, ha terminado su neurodesarrollo, es decir, pasa los 25, 28 años y es consciente, no obligadamente, pero es consciente de sus capacidades y por ende de sus vulnerabilidades para enfrentar el estrés de la vida diaria. Y digo no obligadamente porque es justo la falta de regulación entre las capacidades y las vulnerabilidades para afrontar el estrés de la vida diaria lo que potencialmente provoca que la persona pierda productividad o cierta calidad en términos de el trabajo, el desempeño que lleva a cabo tanto en su familia, en su sociedad, como para él mismo. Y esto da origen a ciertas desviaciones, por decirlo de alguna manera, a la manifestación de psicopatología, así síntomas que si afectan su funcionalidad en por lo menos 2 o más áreas es cuando hablamos de un trastorno mental. Pero
insisto, estos conceptos no enfatizan los dominios que son de relevancia clínica para la salud mental infantil o para la salud infantil. ¿Por qué digo esto? Bueno, de entrada, mencioné ahorita que el desarrollo de... Bien, esa es otra forma de explicarlo. Insisto, la salud mental es un estado de bienestar donde la persona reconoce sus capacidades y por ende logra afrontar el estrés de la vida diaria sin perder productividad, funcionalidad para él, para su sociedad, para su familia. De no tener un equilibrio en estas capacidades y vulnerabilidades, pues pueden aparecer ciertos signos y síntomas que integren un síndrome y que potencialmente impacten en su desempeño individual, familiar y social, es decir, en su funcionalidad, y es lo que conocemos como trastorno. Y sin embargo, insisto, no logramos ubicar de manera puntual la salud infantil, porque el neurodesarrollo no termina hasta los 25 años en las mujeres, 28 en los hombres. Es decir, como pueden ver ahí, incluso a los 20 años es apenas la zona frontal, prefrontal, que se relaciona con la toma de decisiones, el razonamiento, la organización, planeación, ha logrado madurez estructural. De ahí que la mayoría de edad en algunos países sea después de los 21 años. Y aunque sabemos que hay condiciones, por ejemplo, pobreza o la ausencia de lactancia, pueden generar un estado de vulnerabilidad que confiera un padecimiento a ciertas enfermedades, no necesariamente guardan una causalidad directa desde hacia un trastorno, es decir, una persona que nace bajo condiciones de pobreza no necesariamente va a desarrollar un trastorno, pero también viceversa, una persona que nace bajo ciertas condiciones de estabilidad económica y que recibe lactancia materna, tampoco eso necesariamente um, previene del desarrollo de algún trastorno. Estos conceptos se conocen como equifinalidad y multifinalidad. Lo que quiero aquí hacer énfasis es que es la complejidad que nos representa para hacer una adaptación de los conceptos que acabo de mencionar e incluir la salud mental infantil, podríamos decir que es un estado donde el niño o el cerebro, particularmente los primeros 3 años de vida, va encontrando ciertas capacidades. Eso nos obliga a estimular a ese cerebro, y vean qué temprano aparece esta palabra de estimulación. Buscamos estimular a que cumpla ciertas actividades sensoriales, de secuenciación, de coordinación motora, puesto que esto podría ser el camino que nos revele las dificultades que pueda tener ese cerebro y por lo tanto satisfacer esas necesidades. Esta balanza de regulación entre estímulos y satisfacer ciertas necesidades la buscamos en función o con el objetivo de maximizar el potencial del neurodesarrollo y que tiene un impacto directo en su funcionalidad y potencialmente también para prevenir el desarrollo de psicopatología mental, emocional o conductual e incluso de cualquier enfermedad física. Entonces, más que trastorno, insisto, la palabra desarrollo aquí va a guardar un papel fundamental a lo largo de la vida. Las imágenes que están ahí observando son imágenes de resonancia magnética funcional y las coloqué ahí solo para que observen cómo el cerebro no tiene una maduración homogénea, es heterogénea, e incluso si observamos la imagen del lado derecho, vemos que la parte prefrontal, ¿sí?, es incluso todavía hasta los 15-20 años permanece inmadura. Bien, una vez que hicimos esta revisión de Una vez que hemos comentado o hacer esta diferencia de conceptos, podríamos entender por qué para cualquier política pública que busque favorecer o evitar ciertos factores de riesgo en el niño, debe considerarse este enfoque del ciclo de vida. Habrá factores como los que vemos en este círculo
como la familia, la exposición a sustancias que guarden un riesgo para el neurodesarrollo, pero justo estos son los factores que se intentan mitigar. Habrá factores que se puedan ofrecer positivamente, como el caso de, desde el punto de vista de políticas públicas, en la escuela, en el trabajo, en la alfabetización de vecindarios o incluso el soporte social o familiar que se le pueda brindar a la familia para en materia de estimulación temprana y que esto de alguna manera pueda compensar o regular alguna predisposición genética o de riesgo para el deterioro de la salud mental. De manera que podríamos decir que la salud mental se puede ir construyendo, pero cada vez que se le pierde el ojo en materia de promoción de la salud, pues implica un deterioro de esta y por lo tanto la aparición de enfermedades mentales. De hecho, comentábase en la diapositiva pasada que las dificultades en el desarrollo en la infancia temprana son, si no es que el principal de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de cualquier enfermedad en la vida adulta. Bien, de manera que Bien, ahora, si me permiten, podríamos, solamente en esta diapositiva, verlos desde una perspectiva de la psicopatología del desarrollo. Y es importante, verán, el doctor Caspi en esta publicación del 2018, a través de las entrevistas diagnósticas de un estudio longitudinal de seguimiento de 25 años, donde se agruparon 7 trastornos: déficit de atención, depresión, ansiedad, consumo de sustancias, trastornos de conducta, trastorno bipolar, esquizofrenia, encuentra que un individuo que a lo largo de su vida cumplió criterios para un trastorno psiquiátrico, el 66% cumplió para un segundo trastorno psiquiátrico. Un individuo que cumplió criterios para 2 trastornos psiquiátricos, mentales, emocionales o de conducta, el 53% cumplió para un tercero y viceversa, de manera que en algún punto el 41% de las personas con un trastorno mental, emocional o de conducta cumplieron con 4 criterios diagnósticos. Es decir, pone en duda todos los modelos que se han utilizado para comprender el desarrollo de los trastornos mentales, emocionales o de conducta. De hecho, en algún punto, como vemos en esta imagen, la relación entre la causalidad pues es prácticamente como sin ninguna causa en común. Se influyen a sí mismos e influyen a otros. Por ejemplo, en el caso del déficit de atención, no estamos muy seguros si influye para la depresión al TDA o guardan cierta relación. De manera que esto se vuelve cada vez como más complejo. Insisto, estoy hablando desde la perspectiva de la psicopatología del desarrollo, pero lo que quiero transmitirles con esta diapositiva es que el doctor Caspi nos invita a buscar ciertos factores en común, ¿sí? Para toda la población. Y aquí voy a cambiar ahora a la perspectiva desde el neurodesarrollo y decir, bueno, existe algo que podríamos, una intervención que podríamos llevar a cabo para mitigar potencialmente el desarrollo de ciertos trastornos mentales, emocionales y de conducta, y eso es intervenir de manera temprana, particularmente la estimulación temprana de ese cerebro. Y aquí es donde podemos hacer una fuerte unión entre la capacidad de los adultos que están alrededor de ese niño para promover o intervenir en materia de estimulación temprana. Y va a influir en cómo se sincroniza ese cerebro a lo largo de la vida y por lo tanto cómo se va a desarrollar o crecer. Aquí pongo 2 ejemplos: el modelo de génesis probabilística del Dr. Gottlieb y el modelo ecológico del Dr. Bronfenbrenner, solo para hacer como englobar y resumir cómo desde un extremo como el cronosistema o cronológico, ¿sí?, como la pandemia, va a influir en políticas públicas, en el mesosistema, en el microsistema y en el ortosistema, que es el niño. Es decir, toda esta
toda esta información, todos estos fenómenos van a tener un impacto en el neurodesarrollo. Y probabilísticamente, ya lo decía al principio, es difícil distinguir si a lo largo del tiempo, de manera individual, eso podría ser la causa del desarrollo de un trastorno mental. Esto solo insisto, lo englobo para hacer énfasis en que tenemos un factor en común y es el cuidador, o sea, el adulto o el acompañante o la figura de crianza alrededor de ese niño, y que el estado o la sensibilidad que tenga ese adulto para estimular al niño, para satisfacer ciertas necesidades o darse cuenta de que es necesario satisfacer ciertas necesidades porque no cumple con ciertos hitos del desarrollo, va a ser fundamental en materia de salud mental infantil, en salud infantil, como lo vimos en las diapositivas pasadas. Y a pesar de que este cerebro se vea impactado, bien, ahora, desde la perspectiva del recién nacido, hoy sabemos que desde la primera semana ya existen patrones de madurez, de crecimiento, de sincronización en el bebé. Hay una predisposición al nacimiento por cierta cadencia de sonidos, particularmente si es una voz de su idioma materno, del idioma de la madre, lo que escuchó dentro del vientre. Gira la cabeza hacia ciertos olores, prefiere, ¿sí? Rostros con ojos abiertos en lugar de ojos cerrados, e incluso presta más atención, a pesar de que aún no ha desarrollado la agudeza visual, prefiere los rostros con la mirada, con la gestal dirigida hacia ellos. Y esto lo que quiere decir es que probablemente la estimulación temprana incluso inicia desde etapas prenatales. De ahí que existan guías para la depresión perinatal. Esto o, esto se ha demostrado en varios experimentos. Aquí les muestro uno. Vamos a dejar correr este video. Janet Walker coloca a Marisa de 12 horas en una cuna. Coloca un chupete en la boca de la recién nacida. El chupete está conectado a una computadora que registra la frecuencia e intensidad de la succión del bebé. La doctora Walker y su colega Tracy Barnes quieren saber si a las pocas horas de vida el bebé prefería el idioma nativo de sus progenitores a un idioma extraño que nunca antes había oído. Los padres de Marisa solo hablan inglés. Era el idioma que oía en el vientre de su madre. Marisa escucha una cinta con dos idiomas, inglés y tagalog, un dialecto hindi. Las palabras son filtradas y los idiomas solo pueden ser distinguidos por su cadencia. El tagalog se reproduce primero. Cuando escucha un idioma que nunca oyó, su respuesta es muy débil. Pero cuando escucha inglés, el idioma de sus padres, reacciona de un modo totalmente diferente. La intensidad y frecuencia de su succión aumenta. Y cuando la cinta regresa al tagalog, su succión disminuye. Esto revela dos hechos sorprendentes. El bebé comienza a aprender las propiedades del lenguaje en el seno materno. Y al nacer, prefiere la cadencia de su idioma nativo a la de uno desconocido.
De manera que el patrón de madurez o de crecimiento de este cerebro tiene una alta relación en la forma en la que se sincroniza ese cerebro con su cuidador. Y como mencioné, existen factores genéticos, de experiencias estresantes a temprana edad y que van a conferir un estado de alostasis, es decir, una adaptación que en ocasiones se puede traducir en conductas de riesgo, de estilos de vida de riesgo para la salud, pero que aún así el acompañamiento de una figura de crianza puede llegar a lograr una adaptación en el niño resiliente, a pesar de que sea un estrés, o bien una conducta desadaptativa y que aumente la vulnerabilidad. Esto se ha comprobado incluso en recién nacidos de bajo peso al nacer, donde aquellos niños que, a pesar de no haber presentado bajo peso al nacer, se beneficiaron en términos de los hitos del desarrollo, y en aquellos que sí presentaron bajo peso al nacer, no solamente se erradicó o se estabilizó el nivel de los hitos del desarrollo, sino que fue 2 veces más de beneficio para este grupo de niños. Previo a pasar a las conclusiones, me gustaría compartir con ustedes el actual marco de trabajo que utiliza el Instituto Nacional de Salud Mental en Estados Unidos para la investigación de los trastornos mentales, emocionales y de conducta. Lo comparto porque, además de que es una nueva forma de comprender la salud mental y los trastornos mentales, puesto que la perspectiva es como lo hemos venido hablando de manera sistémica, es decir, busca desde el macrosistema hasta un microsistema. Como pueden ver ahí, existe un clúster genético, molecular, celular, de circuitos para cada dominio, y aquí no falta un dominio que fue el último que se incorporó, que fue justamente el sensorial y motor. Y como pueden ver, los subconstructos de los sistemas sensorial y motor son justamente aquellos ejercicios que se consideran en la estimulación temprana. Entonces, no solamente para la investigación de los trastornos mentales, emocionales y de conducta, sino para el potencial capital humano, como lo comenté al inicio, que se le puede brindar a un niño, se puede obtener desde la estimulación temprana. Y me parece pertinente el concepto de capital mental porque alude a todos los factores que pueden favorecer al desarrollo de un niño, y no solamente en lo sensorial y en lo motor, sino en la cualidad afectiva. Presten mucha atención al experimento que vamos a ver, porque esta es la antesala a lo que la doctora Feldman acuñó como la sincronización bioconductual. En el experimento que vamos a ver a continuación, podemos observar cómo el niño de manera temprana responde en un primer paso a la falta de gestos de la madre, a la falta de vocalización. En un segundo momento el niño incrementa, intenta llamar su atención con vocalizaciones, señalando hacia otros lugares, y es hasta que la madre vuelve a incorporar esta vocalización con él que el niño vuelve a estabilizarse. Pero la sincronización o el tiempo que resulte o que se prolongue la madre en no responder a esos estímulos es lo que potencialmente permite que haya mayor cantidad de cortisol, que hoy sabemos, o que sabemos que puede ser neurotóxico si es intenso en poco tiempo o presente a lo largo de manera crónica. Y esto lo resumía muy bien el doctor Brazelton y Greenspan cuando hablaba de las competencias parentales y cómo las necesidades básicas que deben satisfacerse en un niño pues deben de ir siempre acompañadas de un cuidado afectivo, amoroso, si ustedes quieren verlo así, porque permite de manera muy cualitativa o subjetiva estos patrones de desorganización en el desarrollo del niño.
Vamos a observar el experimento. In social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, Whitby. Oh, yes. Oh, Whitby. Entonces, cuando se habla de estimulación temprana, como lo comenté hace un momento, hablamos también de la cualidad afectiva del tiempo, de la disposición emocional del cuidador para llevar a cabo esa estimulación. Estos conceptos tienen una relevancia a futuro porque determinan estados mentales no solo emocionales, sino también de respuesta vegetativa, es decir, la forma en la que, vamos a decirlo de manera coloquial, vas a responder con tu cuerpo, ¿sí? E incluso hacia quién vas a sentir cierta empatía, ¿sí? Cierto rechazo, de manera que una sincronía bioconductual puede bien revelar el temperamento no solamente del niño, sino de los cuidadores a su alrededor, de incluso las necesidades emocionales que presente los cuidadores que están alrededor del niño, y vean cómo la estimulación temprana de repente se convierte en una herramienta que no solamente va a favorecer al niño, sino que abre la ventana hacia otro tipo de intervenciones para los cuidadores del niño. En conclusión, vemos cómo mucho antes de la neuroplasticidad, antes de los 30 años, esta etapa, especialmente los primeros 3 años de vida, revela el estado de autorregulación del adulto y es un reflejo de probablemente de las experiencias sociales y afectivas que experimentó durante su infancia temprana. La socialización de estos conceptos ha demostrado que favorece a poblaciones marginadas, como lo revela el estudio de Álvarez y Zagaga, en el cual mujeres indígenas en la región de Chihuahua, migrantes que se evaluaron para medir el riesgo de retraso en el desarrollo de sus hijos y el tiempo de estimulación en los niños, mostró una clara diferencia en aquellas madres que eran migrantes, a pesar de que ambas pertenecían a un sector marginado. Esto revela 2 puntos importantes. Esto revela 2 puntos importantes. El primero es que la sincronización bioconductual predice una mejor empatía y regulación emocional en el niño,
y por otro lado es una puerta de entrada para favorecer o intervenir en los cuidadores o figuras de crianza que tiene el niño. E incluso nos previene de cuál es el estado mental o de reactividad emocional y conductual que se observa en ese niño, porque va a fungir, y esto lo pongo como ejemplo, de base para la personalidad en la vida adulta. Cierro nada más con una reflexión de la importancia de la estimulación temprana en términos de la autogestión en salud mental y cómo es una herramienta accesible, gratis, altamente factible en materia de capital humano, puesto que permite el acompañamiento de la población general para el menor con el objetivo de maximizar su potencial en términos del neurodesarrollo. Muchas gracias.